Buenos días. Sí me escuchó, ¿verdad? Sí, Ok. Vamos a continuar con el tema de ayer. Ayer estuvimos hablando de la pérdida de audición en las personas de edad avanzada. En este caso, pues, ya vamos a hablar de la presbiacusia como tal, hablando de su clasificación, diagnóstico y tratamiento. Bueno, vamos a hablar primero de la definición de la presbiacusia. La presbiacusia, pues, es la pérdida de la capacidad auditiva que ocurre en las personas de edad avanzada. Se menciona que esta va a ser progresiva, irreversible y simétrica. En cuanto a lo simétrico, se menciona que sí tienen que estar afectados los dos, pero sí leí en alguna bibliografía que no ambos oídos tienen que estar afectados de la misma forma. Sí puede haber variaciones en esto, solo que los dos van a estar afectados. Solo que probablemente con uno se escuchen un poco mejor que el otro. En cuanto a la presbiacusia, pues es algo que mencionamos ayer, que esta es con sonidos de alta frecuencia. ¿Y por qué es importante la presbiacusia y por qué es importante diagnosticarla y tenerla en cuenta? Por lo que puede causar en la población geriátrica, más que nada por el aislamiento que les puede causar al no tener una comunicación efectiva, puede llevarlos incluso a trastornos como la depresión y ya pasar pues a la demencia de, pues en realidad no poder escuchar, porque recordemos que ayer hablamos que empiezan con de alta frecuencia, pero en algún punto van a llegar a ya no reconocer lo que les estamos diciendo, nada más reconocer que hay un sonido, pero pues no van a estar entendiendo lo que vamos a estar hablando y eso pues, va a hacer que se retraigan de la sociedad. Bueno, nada más algo, vamos a recordar cosas que igual ya dije ayer y otras que voy a agregar. En cuanto a factores causales, pues es algo que se mencionó ayer, que clínicamente evidente 60 años, que es la degeneración de estructuras más que nada del oído interno y de las vías neuronales, el oído medio y el oído externo no suelen estar comprometidos. Ahora vamos a hablar de la predisposición genética. Se menciona una clara asociación familiar, me da un porcentaje de 25 a 75% de componente genético, es decir que, pues, si se supone que si en tu familia se encontró a alguien con presbiacusia, pues probablemente tengas la predisposición y pues eso es importante porque hay que tenerlo en cuenta cuando hagamos una historia clínica para, pues, llegar a un diagnóstico temprano. En cuanto a eso se mencionaba polimorfismos de esas dos enzimas, que es la N-acetiltransferasa y la glutatión S-transferasa. Estas son enzimas de desintoxicación, es decir, que son enzimas que van a ayudar a que los desechos tóxicos de las células pues se desechen, vaya, entonces no se queden ahí. Entonces, al no estar funcionando estas enzimas, pues los desechos se van a estar acumulando, lo que va a causar daño celular, más que nada en las células ciliares, y pues esto es lo que nos va a llevar a su degeneración. Bueno, una de las causas de su degeneración. Bueno, esto es una tablita que ya me lo visto ayer, en la que asociaba pues tanto género y la pérdida de decibeles. No sé si se acuerdan lo que les dije ayer de que tanto se perdían los decibeles. A ver, Jackie, ¿estás ahí? Sí, pues se perdían como 30 decibeles más o menos en frecuencias bajas, como de 2. Y aproximadamente, o sea, iba aumentando conforme iban aumentando la frecuencia de 10 decibeles cada vez que iba aumentando la frecuencia, ya que a frecuencias mayores pues la pérdida auditiva era mayor. Ajá. ¿Estás bien? Dijiste lo de a la frecuencia de 2 se perdían aproximadamente 30 decibeles. Estamos hablando de por aquí. Nada más que, pues ya creo que
4 decibeles ya es considerado frecuencia alta, así que 2 decibeles pues ya estaría pues, dentro del rango de frecuencias altas, porque pues, recuerda que empezamos por ahí, y sí que se pierden 10 decibeles por cada kilohertz de frecuencia. Bueno, eso nada más era para recordar. Esto es algo que mencioné ayer, pero ayer lo mencioné mal, de hecho, porque ayer hablando de los factores epigenéticos y hablando sobre esta hipermetilación, les dije que era algo que también era para el desecho. No es tanto, la gap junction metaprotein, o llamada conexina 26 también, es una proteína que existe en las células ciliares que es para pasar nutrientes. Entonces se mencionaba que como factor epigenéticos a veces hay una metilación en esta proteína que pues también causaba que los electrolitos no estuvieran pues acordes a como deberían estar. Entonces, pues también esto iba a causar, pues a la larga, un daño en las células. Y estos en los factores ambientales, también lo dije ayer, que trae la misma diapositiva, que es el ruido ocupacional, la medicación autotóxica. Nada más aquí ya para agregar esto, que hay antibióticos aminoglucósidos y también los diuréticos de asa, como la furosemida y metanida. Y ya en cuanto a otros, aquí también se menciona la aspirina y el naproxeno y el cisplatina. El cisplatina porque pues para pacientes con cáncer, y pues la aspirina y el naproxeno pues en realidad son medicamentos que se usan pues muy comúnmente y muy rutinariamente, así que pues creo que es importante también mencionarlos. Bueno, aquí nada más tenemos un diagrama en cuanto a la audición normal, y ya cuando hay una afección. Es importante, si ojitos, si vemos, es como una balancita en el que tenemos como que aquí punto donde está en equilibrio. Y aquí tenemos los factores que pueden, bueno, que van a ayudar a que se conserve una audición normal. Y aquí los factores que van a causar que tengamos una afección. Dentro de los normal hearing, pues tenemos que los estrógenos juegan un papel importante, ya que se menciona que juegan un papel protector en las células ciliadas, que no se degeneren a la velocidad como lo harían en una persona que no tenga la cantidad suficiente de estrógenos. Aparte, pues sí les mencioné ahorita sobre damage clearance, que es cuando las enzimas de desintoxicación no están funcionando bien. Entonces esos desechos dañinos pues se van a quedar ahí, y pues eso va a causar también un daño tanto mitocondrial como a nivel de lisosomas. Y las dinámicas mitocondriales, esto es más que nada de que las mitocondrias pues estén sanas para que las células pues también estén sanas. En cuanto a hearing impairment, pues ya estamos hablando de que se encuentra en los lisosomas un incremento del pH. También vamos a encontrar que ya va a haber a la larga mutaciones en el DNA mitocondrial, lo que pues como sabemos va a causar pues este daño va a causar ya especies reactivas de oxígeno, y esto va a causar estrés oxidativo, y el estrés oxidativo pues nos va a causar un daño celular. Además de que también, creo que es algo que también les mencioné ayer, que es que ya va a haber acúmulos igual de lipofuscina en las células, así que esto pues es lo que propicia ya a grandes rasgos que con la edad pues de nuestra audición no sea la misma. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la clasificación. Esto nada más lo puse para recordar que la presbiacusia va a tener clasificación en 4 según el Timiras. En otras biografías nada mencionaban 3, pero ahorita vamos a ver los nombres de cada una. Pero lo importante de esta imagen es que dependiendo más de dónde esté más el daño, es el tipo de presbiacusia que vamos a tener. Por ejemplo, ayer les mencioné que había un daño en las células ciliadas, que son estas, y que son las que va a haber es en las que hay una degeneración, pero también les mencioné que
El daño también podría estar en la generación de este tipo de células, en las células cocleares, pero incluso también en la estría vascularis, que era más asociada ya a la presbiacusia metabólica, era pues ya otro tipo de presbiacusia que va a presentarse pues neodiometría como de otro tipo de audición a la que solo sería si solo para un daño en las células ciliadas. Pero para ir confundirlos ya vamos a los nombres. Bueno, vamos a la pérdida de audición de frecuencias altas. Hablando de frecuencia alta, se mencionaba ya los 4 kHz, pero esto es como lo típico. Y también hablaba de la sensorialidad como una importante acumulación de lipofuscina. Entonces, lo que vamos a ver aquí en la audiometría es casi la misma imagen que presenté de las mujeres y los hombres, que va a haber una pérdida de la audición en los decibeles dependiendo de qué tanta frecuencia sea el sonido. Incluso ahorita lo recordamos, que una pérdida de 30 decibeles aproximadamente a una frecuencia de 2. Y en cuanto a la discriminación de habla, se mencionaba que aquí podía no ser todavía tan importante al principio, se mencionaba una discriminación de habla todavía del 98%. Bueno, ahora vamos a pasar a la neuronal. Entonces se menciona que a todas las frecuencias hay una afección, pero eso también va a depender, o sea, también va a variar, porque conforme va aumentando la frecuencia, también va aumentando los decibeles, pero va a haber una pérdida mayor. Incluso la afección de la discriminación del habla va a estar más pronunciada. Hablamos creo que de un 60% de discriminación del habla. La neuronal es cuando hay un daño más importante en estructuras sinápticas, células dendríticas, y también cuando se mencionaba que a veces había incluso una desmielinización, y también se caracterizaba por acumulación de hipofuscina. Hay Aquí una pausa. La presbia... ¿Quién está bien? Alguien gritó ahí. ¿Está todo bien? Ok. La presbiacusia sensorial es el típico paciente, o si tienen familiares así, que cuando van a sus casas tienen como que la televisión o la música para su colonia. Están viendo la tele y están viendo todo a todo volumen. Es la gente que para que te puedan escuchar les tienes que gritar, ¿sí? Casi siempre este tipo de daños es el daño que se da precisamente, como habíamos visto la clase pasada, por el riesgo ocupacional. Requieren un aumento en la amplitud de la onda, un aumento del volumen, la cantidad de decibeles necesarios para poder estimular se hace más alto, ¿sí? Y es el paciente clásico que si le hablas bajito no te entiende absolutamente nada, no te escucha nada. En la presbiacusia neural, aquí lo que sucede es que, como dicen, ¿verdad? El sordo no oye, pero compone. Cuando les dices una palabra, ellos te la cambian como si fuera otra. Han escuchado, han visto pacientes así. Esto se hace sobre todo en pacientes varones, ¿sí? También puede ser por daño ocupacional, pero es más frecuente que sea por fármacos. Y son los pacientes que no te entienden nada de lo que les dices y te cambian las palabras. Algo que quiero que les quede claro es que no hay tipos de presbiacusia puros. Es decir, no es que un paciente se presente única y exclusivamente con una presbiacusia de tipo sensorial, o no es que alguien se presente con una presbiacusia típicamente neural. Lo que tiende a haber en la generalidad es una mezcla de los diferentes tipos de presbiacusias. ¿De acuerdo? Esto es importante porque luego los pacientes tienen la muy mala idea de quererse adaptar cualquier tipo de dispositivo o auxiliar auditivo. Y esto no es lo correcto. Imagínense un paciente, por ejemplo, que tenga una presbiacusia en la que predomina el tipo neural
Y ustedes lo que hacen es que le dan un aparato auditivo que lo único que hace es incrementar el volumen de todo. Entonces, por eso es que muchos pacientes no se adaptan a los dispositivos auditivos, porque lo único que hacen es subir el volumen de todo y los pacientes siguen sin entender absolutamente nada. Es por esto que cobra gran relevancia que quien evalúa los tipos de presbiacusia en primer lugar sea un profesional. Se haga una audiometría, o sea, con toda la palma, y se elige el tipo de aparato de acuerdo a cada persona. El aparato debe ser personalizado, no hay aparatos generalizados. Se los digo esto porque muchos pacientes geriátricos me llegan con dispositivos que venden en televisión o en las islas, en supermercados, etcétera, y les cuestan caros. La verdad es que andan rondando precios de 5 o 6 mil pesos. Ahora, un aparato bien adaptado no es barato tampoco. De los mejores, que ya son con sonido estéreo, por así decirlo, andan rondando entre los 70 y los 100 mil pesos aproximadamente. ¿Ok? Entonces quiero que eso les quede claro. A ver, sígale, doctor. Ok. Vamos a hablar ahora de la metabólica. Esta es la que les mencioné, que es cuando hay una afección mayor en la estrella vascularis. En esta, vamos a ver ahorita que el diagrama va a estar algo diferente a las anteriores, ya que este va a estar, en vez de verse como una pendiente, va a estar como aplanado. Y esto pues es porque son cambios atróficos en el tejido vascular y en el conectivo. Y esto tenía pues una importante correlación con cómo estaba el aparato cardiovascular del paciente. Y creo que también se los mencioné ayer que era importante checar si no tenía afecciones como hipertensión o aterosclerosis, porque esto también va a propiciar pues a la presbiacusia y en este caso pues ya a una metabólica. Como vamos a ver, pues, en estas tres grafiquitas que llevamos hasta ahorita, pues, primero en la sensorial, vamos a hablar de que... ¿Sí se ve mi mouse? Sí, bueno. Aquí vamos a hablar de que a los 2 kHz es cuando ya se observa más importante la pérdida de decibeles, es cuando como se vaya más empinado, mientras que en la neural, aunque también va así, esta línea hacia abajo, la afección es mayor, porque aquí observamos, aquí pues estamos todavía sobre los 20 decibeles, pero en este caso ya estamos empezando sobre, bueno, estamos pensando debajo de los 20, y como observamos aquí, pues no hay como una caída tan significativa, sino que va más, pues, proporcional. Sí, pues sí, va más proporcional y no hay como que una caída así muy significativa que digamos de que hay a tal frecuencia es cuando menos se escucha. No, aquí es como que todo parejo. Mientras que aquí en la metabólica, pues como observamos, no hay una correlación importante entre los decibeles y la frecuencia. Es decir, que simplemente esto está aplanado, simplemente a la frecuencia, se supone que a la frecuencia que estés escuchando, pues no van a estar escuchando cierta cantidad de decibeles y eso pues es un diferenciador de las otras dos, se supone. Y ya por último, a la coclear, que a veces no se menciona o incluso la mencionan en conjunto con la sensorial, pues esta es también, son pérdidas de altas frecuencias, también va incrementándose, pero se mencionaba que la afección no era tan significativa. La discriminación del habla solo está ligeramente afectada. ¿Y esta por qué sucede? Esta sucede por calcificación, por depósitos de iodina y de ácidos grasos en la membrana basilar. Entonces, se supone que estas son todas, ya están todas comparándolas, nada más para recalcar aquí que la coclear sería esta, la que está numerada con el 2. La primera, pues si observa. Bueno, sí, esta de 2, la de rayas, es la coclear. Como observamos, es muy parecida a la sensorial, porque la sensorial sería esta, la 3, de rayas pues más chiquitas, en la que pues vemos lo que hemos estado mencionando, que a cierta frecuencia vamos a ver una afección ya más grave.
Mientras que esta uno, pues la que tenemos aquí al lado, simplemente es la metabólica, está nada más alternada, y pues en la que vemos más daño es en la neural, en la que vemos también esta pendiente que empieza incluso desde unos decibeles más abajo, es decir, una pérdida más pronunciada, incluso llegando a una pérdida demasiado significativa, ya mayor a 80 decibeles en la audición. Bueno, esa tal vez es importante porque son unas 4 comparadas, pero no sé si haya alguna duda hasta aquí, tanto de lo que mencioné hoy o de lo que mencioné ayer. Bueno, si no es así, ahora va a continuar mi compañero Luis Ayala. ¿Ya me escuchó? Sí, sí se escucha, doctor. Ok, para el diagnóstico va a ser necesario pues la utilización de una buena historia clínica en el que vamos a buscar pues factores asociados, como pueden ser antecedentes familiares, medicamentos tóxicos, eventos traumáticos que puedan llegar a afectar al paciente anteriormente. Y bien, para hacer un buen diagnóstico diferencial se deben de buscar también síntomas otológicos concurrentes, como pueden ser otorreas por otitis de repetición, si la pérdida de la agudeza auditiva es asimétrica, se puede buscar otras causas antes de pensar en presbiacusia, ya que normalmente va a ser simétrica, y el tiempo en el que evolucionó pues la problemática, ¿no? Si hablamos de que se perdió la audición en aproximadamente una semana, pues no va muy acorde a la evolución propia de la presbiacusia, por lo que debería buscarse otros eventos, otras causas para esta pérdida de la audición. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? El inventario de discapacidades auditivas para ancianos va a ser un cuestionario simple que nos va a ayudar, pues más que nada, a identificar hasta qué punto va a llegar la discapacidad auditiva significativa. Si puedes pasar a la siguiente imagen, que es donde tengo el cuestionario, va a ir de rangos de, bueno, va a ser una puntuación de 0 a 40, en el que dependiendo de la dificultad que tenga en su vida diaria, podemos referenciarlo como si no tiene, pues, una discapacidad como tal, si tiene una discapacidad moderada, o bien si hablamos de una discapacidad severa, yendo de los rangos de 0 a 8 como sin discapacidad como tal, de 10 a 24 como una discapacidad moderada, y de 26 a 40, pues ya como una discapacidad grave. Esto pues va a ver más que nada reflejado como para la evolución y bien estar al tanto de la situación propia del paciente. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Es necesario realizar un examen físico, que principalmente lo que nos va a ayudar más que nada para el diagnóstico de presbiacusia va a ser el test del susurro y la audiometría, pero aún así es necesario realizar pues para pues una examinación íntegra, la otoscopía y las pruebas de Weber y de Rhine. La otoscopía es más que nada, pues como ya se había mencionado, como puede ser un diagnóstico diferencial, como ya nos había pues mencionado el doctor anteriormente en la clase pasada, lo que pueden ser pues objetos o obstrucciones a nivel del canal auditivo que nos pueden llegar a pues a obstruir la audición del paciente. Además de lo que pueden ser pues otro tipo de problemas como podría ser pues tumoraciones o pues otras afecciones más que nada. En cuestión de los pruebas con diapasones, como puede ser la prueba de Weber o de Rhine, pues nos va a ayudar más que nada a diferenciar si hablamos de problemas de transmisión o problemas de percepción, dependiendo de pues, la propia historia del paciente, y bien nos puede ayudar a identificar pues otros problemas asociados que no sean pues propios de la presbiacusia como tal. En cuestión de la audiometría, pues como ya se ha mencionado anteriormente, va a ser el de más ayuda y va a ser pues realmente el que nos va a ayudar pues para el diagnóstico propio del paciente, es el que se va a realizar. Pero también se mencionaba que el propio test de susurro ya tenía pues buenas capacidades en caso de que no se conste con el equipo a nivel de un consultorio pues menos especializado, vaya. El test del susurro va a constar de, con una mano de distancia o 60 centímetros aproximadamente, se van a empezar a susurrar palabras, letras, números, y el paciente va a ser capaz de pues, diferenciarlas y también de escucharlas. Esto se va a hacer un oído a la vez, en el que el paciente va a ser necesario que tape su canal auditivo haciendo presión en el, se me fue el nombre, en el trágalo, si no me equivoco, aquí se pueden verme este pequeño lobulito.
haciendo pues formaciones circulares. Esto pues para evitar que pues entre el sonido. Se va a hacer pues un oído a la vez y a partir de esto pues nos puede ayudar mucho pues para el diagnóstico de presbiacusia en caso de que no se tenga el equipo pues necesario. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí nada más las imágenes de la prueba de Rhine y la prueba de Weber, recordando nada más que la prueba de Rhine pues va a ser de la transmisión como tal, en el que pues, se va a poner a sonar pues el diapasón y se va a poner relativamente a una distancia considerable. Y vamos a tener que medir hasta qué punto va a ser capaz el paciente pues, de seguir escuchando pues, la vibración. Y la prueba de Weber en la que se va pues, a colocar el diapasón en la cabeza del paciente y pues en una percepción normal pues va a ser capaz de sentir ambos lados, vaya. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Aquí nada más pues una imagen de una audiometría haciendo la misma comparación en un paciente normal, a un paciente de 60 años, a un paciente de 80 años, en el que como ya había mencionado mi compañero Uscanga, va a ser necesario pues más decibeles, ¿no? Va a verse pues esta pérdida en audición para pues, obtener los mismos efectos. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Para el tratamiento pues no se va a disponer un tratamiento dirigido para prevenir o revertir los efectos propios de la presbiacusia. Si bien se pueden evitar los factores de riesgo, como pueden ser algunos medicamentos, como ya se había mencionado, esto pues realmente nada más nos va a ayudar más que nada a que no siga progresando tan rápidamente la problemática del paciente. En algunas de las cosas que se pueden usar puede ser pues audífonos o aparatos especiales como se pueden ver en la imagen de arriba. Y en caso de que pues, la misma presbiacusia sea refractaria a estos mismos equipos, se puede optar por un implante coclear. También se mencionaba mucho que se puede realizar ciertas clases de rehabilitación auditiva en el que se pueden dar como entrenamiento en escucha activa, lectura del habla, es decir, de los labios y también mejoras de la comunicación, pero eso es más que nada pues, para ayudar al paciente en su mismo entorno familiar, para pues favorecer la comunicación entre la misma familia. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de los efectos del envejecimiento en el gusto y el olfato. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Pues vamos a hablar más que nada que va a haber algunos cambios visibles. Principalmente se mencionaba pues el aplanamiento de las papilas gustativas, que va a verse relacionado con la edad. Realmente, si bien se van a dar muchos cambios morfológicos a nivel de las papilas, se ha mencionado mucho que estos van a tener un impacto pues dentro de lo que cabe modesto, realmente. Como tal en el efecto del gusto. Realmente se va a ver relacionado con otras cosas que más posteriormente les voy a mencionar. En algunos de los estudios que se habían mencionado es que se van a necesitar unas mayores concentraciones de aspartamo, siendo pues un 30% más altas para detectar el dulzante en pacientes de la tercera edad. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Esto, pues, además de algunos cambios que se pueden dar, van a ser una disminución en el número de papilas gustativas, van a haber pues, alteraciones mínimas en las respuestas neurofisiológicas de las papilas individuales, y pues, como ya les había mencionado, no va a existir una relación como tal entre pues, la agudeza gustativa y el número de papilas gustativas como tal. Es decir, si bien se van a dar estos cambios morfológicos, realmente el efecto no va a ser como tal de estos mismos cambios. Si puedes pasar al siguiente. Entonces aquí sería la pregunta de por qué hay una pérdida del gusto entonces, si realmente pues estos cambios morfológicos no se ven tan relacionados. Se mencionaba que realmente, o bueno, en el artículo que yo encontré, que gran parte de la disminución del gusto se va a ver relacionada pues con la reducción del olfato, donde pues se va a ver pues la pérdida de la agudeza mucho más marcada. Se mencionaba que los efectos de la edad, además en la lengua, pues no iban a ser necesariamente uniformes. Podría pues variar entre las propias regiones. Hay que pues, mencionar que tanto el gusto como el olfato están interconectados y pues por eso la pérdida de uno iba a terminar afectando al otro. Pero pues realmente no estaba como tan marcada el mecanismo en el que se daba esto. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Pues nada más así como un datillos extras, pues la atrofia iba a afectar menos al sabor dulce y al salado, por lo que se va a favorecer algunos cambios en la dieta, lo que nos puede pues aumentar el riesgo a diabetes como tal o pues bien a dietas más sódicas, por así decirlo, que nos pueden afectar pues en la presión arterial. Si puedes pasar a la Más o siguiente. menos.
Ay, Dios. Sí. Más o menos. Miren, de las cosas más importantes en la pérdida del sentido de gusto y del olfato es que los abuelitos, conforme va pasando el tiempo, van requiriendo cada vez más estímulos al sabor dulce y al sabor salado. Ellos prefieren más ese tipo de alimentos. Son los que estimulan más sus papilas gustativas. Esto es muy importante porque luego la falta de sal o de glucosa en la dieta les produce a la gente ya muy grande hiporexia. Esto es bien frecuente en los hospitales. En los hospitales van a ver que suelen hacer algo que es dejarles dietas restrictivas en sodio. ¿Ustedes saben cuánto es más o menos lo que consumen de sodio ustedes en un día? Bueno, de cloruro de sodio, de sal. La dieta promedio de un mexicano, ¿cuánta sal incluye? ¿Alguien se da una idea? Como 5 gramos, ¿no? No, hombre. Ni medianamente. Eso es lo que trae una michelada, doctor, y se me hace poquito. ¿Unos 100? No, tampoco. De 15 a 20, 100. ¿no? ¿Cuánto? Unos Más o menos. 30. Por ahí andan en el 30. Es más o menos de 15 a 20 gramos de cloruro de sodio, lo que consumimos habitualmente aquí en México. No lo digo yo, lo dicen estudios que han hecho en el Nacional de Nutrición y varias nutriólogas a lo largo del país. Bueno, eso equivaldría más o menos a una cucharadita de sal completa, aproximadamente, de esas cucharadas para café, eso es el equivalente. Bueno, cuando llegan a hospitales, generalmente lo que hacen es fijarles unas dietas estrictas de 2 gramos de sodio. Es el equivalente a un cuarto de cucharadita de sal, aproximadamente. Lo cierto es que nunca se ha visto que las dietas restrictivas en sodio, y ya lo vamos a ver cuando veamos líquidos y electrolitos, para empezar, sean adecuadas. Únicamente hay 3 situaciones clínicas en las cuales yo tengo que restringir el sodio a cualquier paciente, no importa si es adulto o mayor. ¿Quién me dice cuáles son esas 3? Nada más hay 3 en las que yo sí tengo que poner dentro de mis indicaciones en un hospital restricción de sodio. Hipertensión. Hay 3. No. ¿Edema? La misma American Heart. ¿Cuál? ¿Edema? ¿Debido a qué? Pues por la retención de líquidos, ¿no? Que puede producir el sodio. ¿Debido a qué? Por eso Insuficiencia pregunto, renal. Falla renal. Una, insuficiencia renal, siempre y cuando la insuficiencia renal esté descompensada. Insuficiencia renal descompensada con retención hídrica. ¿Qué otra? Insuficiencia cardíaca. Hipertensión. No, hipertensión no. De hecho, Insuficiencia cardíaca, ¿no? insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. 2. Cirrosis. Exactamente. Ese es el tercer paciente, que es enemiguísimo del sodio. El paciente cirrótico con retención hídrica. O sea, como dijo el doctor, sí, el edema, pero dependiendo de la causa. Por ejemplo, un edema por hipoalbuminemia, un edema por sepsis, un edema por, bueno, que no sea edema, sino en realidad sea linfedema, por ejemplo, por actividad metastásica o por un síndrome de vena cava, no tiene por qué restringirse el sodio de la dieta. Ni mejora la supervivencia, ni reduce el número de efectos adversos, etcétera, etcétera. Esas son las 3 condiciones en las que un paciente se le tiene que restringir el sodio, y ahí estoy de acuerdo. Si un paciente llega con una falla cardíaca descompensada, está con retención hídrica, tiene dificultad respiratoria, por supuesto que sí, hay que restringir el sodio. Pero fuera de eso, no. Pero cuando vayan a los hospitales se van a dar cuenta de que, por ejemplo, llega un paciente y tiene antecedentes de hipertensión y lo primero que hacen es ponerle dieta para hipertenso, y las nutriólogas interpretan eso como que hay que darle la comida sin nada de sal. Eso lo único que hace es que el paciente deje de comer por completo. Los abuelitos dentro del hospital pueden durar días y días y días sin comer. Y es una soberana tontería. De hecho, la American Heart no recomienda en el tratamiento de la hipertensión la restricción de sal, excepto en algunas condiciones que son muy específicas, como por ejemplo una trombosis de la arteria renal, ahí sí se recomienda, o aquellas hipertensiones que tienen altas cantidades de renina, las hipertensiones vasculares, los pacientes que están nefrectomizados, y eso durante los primeros meses. Pero no es
a chaleco que a todo paciente anciano que tenga antecedentes de hipertensión le tengan que restringir la sal. Cuando veamos líquidos y electrolitos se van a dar cuenta que el anciano por sí solo es un gran perdedor de sal. Si algo pierde el anciano es sodio y con mucha facilidad. Uno de los motivos más frecuentes de consulta, o al menos por los que nos piden interconsulta a nosotros, es por hiponatremia. Casi siempre en el contexto de hospital y casi siempre de origen iatrogénico. Casi siempre es así. ¿Ok? Vamos a dejarle aquí, médicos. Terminamos. ¿Cuántas diapositivas le quedan, doctor? Todavía le falta algo de patología oral, ¿verdad? No, nomás era un resumen del envejecimiento. Va a ser rápido, realmente creo que unas 5 diapos, yo digo, si no me equivoco. Bueno, si quiere terminamos la clase que viene, que va a ser el próximo lunes. Ok. ¿Hecho? Ujú. ¿Preguntas, dudas o comentarios? ¿Nada? Yo, doctor, nada más era para preguntar del consumo de azúcar. Ya ve que disminuye el gusto de lo dulce específicamente. ¿Cómo controlamos eso o qué recomienda? O, Está bien difícil, doctora, sobre todo en pacientes con diabetes. Pues aquí sin hablar, generalmente les solemos dar azúcares un poco más complejos, casi siempre en forma de frutas, pero no todas las frutas las pueden consumir los pacientes con diabetes. Hay frutas que están restringidas. Ya esto lo van a ver un poco más a lo mejor con el doctor Madero. Pero, por ejemplo, frutas como, ¿qué se me ocurre pensar? De las más dulces. Por ejemplo, cítricos, que a muchos abuelitos les encantan, casi siempre tenemos que restringirlos. Mango, plátano, y hay que cambiárselas por azúcares un poco más complejos. Eso es la oferta que nosotros les damos. Eliminar, por ejemplo, azúcares refinados, harinas, galletas, aunque a ellos les encantan. Pero pues sí, ahorita tenemos la ventaja de que hay edulcorantes que pues no les voy a decir que son menos dañinos. Se sabe perfectamente que, por ejemplo, el stevia, si bien es cierto, no sube los niveles de glucosa, algo que tienen que saber es que incrementa la resistencia a la insulina. Eso también lo van a ver con el doctor Madero. Es decir, esos edulcorantes, si bien es cierto, no suben las cantidades de glucosa, pero aumentan mucho la resistencia a la insulina. Y algunos como ¿cómo se llamaba el Canderel? Cuando se toman cantidades industriales, porque hay viejitos que no le ponen un sobrecito, le ponen hasta 4 para que sepan. A la larga, con el uso crónico, se ha asociado a cáncer de vejiga. Eso yo no sé si lo sabían ustedes. Entonces, pues ni hablar. Aquí sí, si el paciente tiene una diabetes descontrolada, pues ni modo, se la va a tener que aguantar. pero si ¿Qué no más? tiene, o sea, ¿Si si no es qué? un anciano normal, por ejemplo, o sea, que no tiene enfermedades. No, con ellos no hay problema. No hay por qué restringir, a menos que puede ponerle todo lo que quiera. Afortunadamente, bueno, no les voy a decir que la gastronomía de aquí, pero la gastronomía, al menos en nuestro país, utiliza muchos condimentos, que es lo generalmente se les pide a los pacientes. Hierbas de olor, especias. Aquí no, aquí la dieta se restringe a harina, queso y carne, básicamente. Pero en las regiones del centro y del sur del país, la comida es muchísimo más variada. Entonces, eso es lo que se podría hacer. Pero una persona sana no tiene por qué haber restricción dietética. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Eso es Tokio? Bueno, entonces nos vemos el lunes. Nos vemos. Hasta lunes, luego, doctor. gracias. Nos Hasta vemos luego, el lunes. doctor. Gracias. Cuídense. Nos vemos.